Nuestro invitado de hoy es el profesor Armando Alex Aroca Araujo, quien hace poco defendió la tesis doctoral titulada Formas de expresión de modelos mentales cronotópicos, de alumnos y profesor en clase de geometría analítica de grado décimo, obteniendo la calificación de aprobada con distinción. El profesor Armando Alex Aroca Araujo es magíster en educación de la Universidad del Valle, especialista en docencia para la educación superior de la Universidad Santiago de Cali y licenciado en matemáticas y física de la Universidad Popular del Cesar. Actualmente es docente de la Universidad del Atlántico. Profesor, bienvenido a nuestro programa. Cuéntenos qué son los modelos mentales cronotópicos. ¿Cómo nace esta propuesta de investigación y por qué es importante investigar las formas de expresión de los modelos mentales? Bueno, muchas gracias por la invitación. La investigación surge cuando comenzamos a analizar textos de preescolar, específicamente con estos conceptos que hacen parte tal vez de nuestra cotidianidad, de conceptos como alto, bajo, detrás, por delante, enfrente, arriba, etcétera. Y nos dimos cuenta que a medida que íbamos estudiando era más complejo aún pensar en cómo podríamos caracterizar esas nociones, esas ideas, esos pensamientos que tenían las personas sobre estos conceptos. Le propongo entonces la idea inicial, muy rudimentaria al profesor Carlos Vasco y comenzamos entonces a adoptar una propuesta teórica que él ha venido desarrollando desde hace muchos años, como es el programa Cronotopía para la educación matemática. Podríamos decir que un modelo mental, digamos, acogemos mucho la propuesta del profesor Bruno D'Amore, cuando él manifiesta que una imagen mental es el resultado figural, proposicional o mixto producido por un estímulo interno o externo. Entonces la imagen mental se haya condicionado por la experiencia personal, por las influencias culturales, por los estilos personales, pero con constantes y connotaciones comunes entre individuos diferentes. Puede más o menos elaborarse conscientemente, pero también esta capacidad de elaboración depende del individuo. Sin embargo, la imagen mental es interna y al menos en primera instancia involuntaria. Es lo que manifiesta el profesor D'Amore. Y continúa diciendo, el conjunto de las imágenes mentales elaboradas más o menos conscientemente relativas a un mismo concepto constituye el modelo mental del concepto mismo. Por lo que el modelo mental de un concepto reúne en sí cada una de las imágenes mentales que de ese concepto nos hemos hecho en diferentes ocasiones específicas, basándose en las condiciones señaladas. Entonces, esa imagen ya, digamos, que comienza a volverse inmodificable a pesar de que encuentra nuevos estímulos, podríamos considerarla como ese modelo mental. Modelo mental cronotópico. Bueno, el maestro Vasco dice, hablar de modelo mental es hablar de un modelo mental cronotópico. Por eso nosotros hemos colocado entre corchetes la palabra cronotópico. Pero es todo aquello modelo mental que refleja o nos muestra rasgos de todas las representaciones que hacen las personas sobre el tiempo y el espacio. Y en ese sentido lo es todo. Todo lo que hacemos nosotros estaría asociado de alguna manera con el crono y con el topos. ¿Qué nos puede contar de la metodología y cuál es el balance que hace de los principales resultados encontrados en esta tesis? Bueno, la metodología fue una combinatoria metodológica. Fue una investigación documental de tipo histórica, textual, reflexiva, fue etnográfica y fue también basada en análisis de datos, tomando como referencia la teoría fundamentada y los fundamentos del programa Cronotopía. ¿Por qué? ¿Por qué fue de una investigación documental? Porque cuando nos dimos a la tarea de identificar los modelos, cómo se expresaban los modelos mentales cronotópicos en el grado décimo, que fue el grado donde escogimos realizar nuestra investigación, dada la particularidad que tiene el grado décimo en comparación con el grado noveno, etcétera, porque allí se da geometría analítica y en la geometría analítica podemos analizar diferentes fenómenos que no, por ejemplo, no se analizan en los anteriores cursos, como el tema de los proyectiles, el tema de los movimientos parabólicos, las aplicaciones de las secciones cónicas, de las hipérbolas, de los círculos, etcétera. Entonces nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cómo se creó este curso? El curso de geometría analítica. Y allí creemos que hicimos el primer gran aporte curricular a la historia curricular de Colombia. Y es haber establecido
cómo se constituye el curso de geometría analítica en Colombia, cuáles fueron sus principales características, sus principales influencias, cómo se fueron dando en Colombia, etcétera. E hicimos un análisis histórico, hicimos un corte documental, pues no fue fácil hacer todo eso, pero hicimos una revisión documental producto de 100 años de escritura sobre el curso o relacionado con el curso de geometría analítica. Fue etnográfica porque hicimos una observación no participante en 14 sesiones de clases en un curso de geometría analítica en una institución educativa pública de Barranquilla. Y el análisis de datos, pues tomamos como referencia la teoría fundamentada, empleamos el Atlas-T, veíamos una codificación, unos códigos, etcétera, y con el uso del Atlas-T podemos hacer el análisis documental o de los textos que se transcribieron, más las rejillas analíticas o los instrumentos analíticos del programa Cronotopía, específicamente, por ejemplo, el empleo de sus 8 subdisciplinas, la cronología, la cronometría, la cronografía y la crononomía. Y de igual manera, la topología, la topometría, la topometría y la toponomía. Fueron 8 subdisciplinas que nos permitieron a nosotros poder entonces hacer un análisis categorial y una codificación de las diferentes formas de expresión de los modelos mentales cronotópicos de una profesora y de alrededor 36 alumnos que participaron en el estudio. Entre los principales aportes de la investigación, bueno, está la toma de conciencia sobre los rasgos de las 4 actividades semióticas del cronotopo. Hicimos también un análisis a profundidad del cronotopo. El cronotopo se había estudiado, por ejemplo, en literatura, en filosofía, en biología, pero no en educación matemática como se hizo con esta tesis doctoral. Y también de sus procesos de tratamiento y sobre todo las conversiones de una a otra de esos rasgos de sus actividades semióticas, específicamente de las logías, de las grafías, de las metrías y de las nomías. Y eso implicó dar lugar a que los alumnos puedan expresar con espontaneidad y en su propio lenguaje sus modelos mentales cronotópicos. Permitirle, darles a conocer esta herramienta a los profesores puede conllevar a que los alumnos expresen con espontaneidad y en su propio lenguaje sus modelos mentales cronotópicos. Nos dimos cuenta que las nomías son las más complejas e importantes de los rasgos de las actividades semióticas del cronotopo. Es decir, hacer nomías significa desarrollar matemáticas escolares en su nivel más complejo y abstracto. Pues se trata de crear enunciados legaliformes, se trata de que cuando una profesora, y sobre todo los alumnos, crean regularidades, patrones, normas, leyes, enunciados legaliformes, están en sí creando nomías y por ende, consideramos nosotros, están creando matemáticas. Pensamos, siguiendo hablando de los principales resultados de la investigación, que los capítulos 3, 4 y 5 de nuestra investigación complementan un conjunto de herramientas para la recolección y análisis de información que permiten analizar en primera instancia pues, los modelos mentales del topo y las acciones y procesos de producción de grafías y metrías pues, referidas a lo crono, al tiempo. Hemos concluido que hay desconexión de lo que se está enseñando en clases de geometría analítica con los acontecimientos o fenómenos de la vida cotidiana o social de los alumnos. Y este curso de geometría analítica da para mucho. Yo me he dedicado en estos últimos 12 años a investigar en el programa Etnomatemáticas y veo ahora una gran conexión del programa Cronotopía con el programa Etnomatemáticas y la geometría analítica en educación media. Nuestro propósito ahora es seguir avanzando en la construcción de actividades o el diseño y validación de actividades que nos permitan a nosotros fomentar más modelos dinámicos que estáticos como está hoy en la actualidad para que esos modelos mentales cronotópicos se expresen con mucho más fuerza en clases de matemáticas. Podemos concluir también que el programa Cronotopía es una alternativa para analizar las diversas representaciones temporoespaciales de los alumnos y de los profesores y sus formas de expresión. Es decir, no solo en clases de geometría analítica, sino en cualquier clase de matemática, y es por eso que el programa Cronotopía toma mucha fuerza y es un gran aporte que estamos haciendo en estos momentos para la educación matemática. El programa Cronotopía brinda un método didáctico para comprender cuándo un profesor o alumno producen conocimiento que se puede denominar matemático, específicamente cuando llegan a las nomías, a partir de los rasgos de las actividades semióticas del cronotopo. Finalmente, ¿cómo fue su experiencia en el doctorado interinstitucional en educación y particularmente cómo fue su formación en el énfasis en educación matemática?
mi experiencia en el doctorado, pues son ese tipo de experiencias únicas, personales, que definitivamente transforman discursos, transforman formas de mirar el mundo, transforman formas de mirar el campo de investigación en el que tú estás inmerso y en este caso en el de la educación matemática. La experiencia que recibí gracias a la formación continua de 7 años continuos de investigación con la profesora Dora Calderón y el profesor Carlos Vasco, a quienes agradezco infinitamente y aprovecho este medio de comunicación para expresarlo así, eh, nos permitirá en adelante poder buscar conexiones entre el programa Cronotopía, el programa Etnomatemáticas y en este caso con la geometría analítica en la educación media. Entonces yo sí quiero aprovechar este medio para agradecerles a ellos porque una cosa es cuando uno empieza un doctorado y otra cosa es cuando lo termina. Espero cumplir, eh, digamos, con mucha responsabilidad social eh, mi desempeño como doctor en educación matemática para la región, para mi región caribe colombiana, para el país y para el mundo en general.